Hola, amada familia de la fe, amada Iglesia Tierra Santa. Ya estamos en nuestro discipulado de día miércoles online, Pastora Caro. Así es, buenas tardes, saludamos Amén. a todos nuestros hermanos de Tierra Santa, acá estamos nosotros nuevamente Amén. con Sí. un nuevo discipulado. Hemos estado hablando acerca del autoengaño, Sí. dos series ya anterior, Sí. así que estamos contentos. Vamos a esperar que se conecten un poco para que comencemos. Amén. Bueno, queremos saludarlos a todos, a nuestros pastores, a todo el equipo pastores de Tierra Santa, a todos los que siempre están sirviendo y ayudando a que toda esta obra crezca, y a todas las personas que se conectan y que de alguna u otra forma están presentes, alimentándose de la mesa de Tierra Santa. Amén. Hemos tenido también unas reuniones muy potentes, el domingo un tema poderoso. Sí. Que tiene que ver con el corazón, y creo que Dios nos ha estado hablando mucho acerca de confrontarnos con nosotros mismos y poder resolver asuntos del corazón. Así es, amén. Sí. Mira, ahí se están conectando ya la hermana Jessica Cid, la saludamos. Hermano Mauricio, Hermano hermana Mercedes Valenzuela. Mercedes Valenzuela. Saludamos a todos los que ya se están conectando. Los bendecimos en este día. Amén. Ahí está la hermana Leticia. A todos los que ya se están conectando. Nuestro apóstol ya está conectado. Amén. Así que los bendecimos. Hoy viene un Nuevo tema, ¿no? nuevo tema. Estábamos hablando del autoengaño. Sí. De cómo, bueno, vamos a hacer como un breve repaso de eso. Sí, un resumen de lo que hemos venido hablando. Un resumen del autoengaño. Y el día de hoy vamos a hablar de gestionando la conciencia o acallando la conciencia. acallando la conciencia. Sí. Ahí está el Iván ya conectado. Los saludamos a todos. Amén. Y vamos a comenzar. Sabemos que va a ser de bendición este tema, amén. Sí. Amén. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que es el autoengaño. Amén. Pongámonos en contexto. ¿Sí? Bueno, el autoengaño, en simples palabras, es mentirse a uno mismo. Lo habíamos dicho en la clase anterior. Y que es construir una serie de mentiras para justificar nuestras acciones o las acciones de otras personas y convencerse de ellas para no afrontar la verdad. Amén. Otra manera de decirlo también es negarse a aceptar la verdad. Eso es el autoengaño. Amén. Hablamos de tres componentes del autoengaño, que es la inconsecuencia, Sí. la mentira y la protección, ¿verdad? Sí, que cuando uno se autoengaña, no quiere aceptar una verdad de la palabra o de una corrección o una confrontación. Entonces uno, ¿cómo se llama? Se autoengaña y hay una inconsecuencia, como dijimos. Uno pretende o cree ser algo, pero que con los hechos lo niega. Uno pretende ser obediente, etcétera, pero no lo hace con sus hechos. Sí. Entonces instala una mentira y la protege. Y hablamos muy en profundidad la semana pasada de los mecanismos de protección, de cómo por heridas, por orgullo, por reputación o simplemente por no querer abandonar un estilo de vida, nos protegemos y decidimos autoengañarnos y creer una mentira para no cambiar. Exacto, eso fue el autoengaño. Sí. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de lo que es la conciencia. La mentira dice que no se puede instalar si es que no acallamos la voz de la conciencia. Exacto. Lo que sucede es que cuando nosotros nos autoengañamos, lo que sucede es que, imagínense que nosotros estamos siendo personas inconsistentes, de doble ánimo, irresponsables, y se nos confronta con la verdad, y nosotros decimos, no, pues yo soy muy responsable, y nuestros hechos dicen lo contrario, ahí está la inconsecuencia. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que mis acciones son diferentes a lo que yo creo, se genera lo que llamamos, ¿te acuerdas que lo conversamos? Se llama la disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. Claro, que es esta incomodidad interna, que en el fondo sabemos que no estamos haciendo las cosas de acuerdo a como creemos. Y esto no es más que la voz de la conciencia que nos empieza a reprender de algo que estamos haciendo mal. Entonces, para uno autoengañarse tiene que acallar esta voz. Claro. Por eso es importante comprender la conciencia, y hoy día vamos a tratar de eso. Amén. Vamos a hablar entonces qué es la conciencia. Y la conciencia es la palabra en... ¿Acá qué dice? La palabra conciencia... En
es suneidesis. Sí, la palabra suneidesis. Y significa conciencia moral, capacidad de distinguir entre el bien y el mal, sensibilidad moral, sentimiento o sensor interior. Resumiendo, la conciencia es un órgano interno dado por Dios a los hombres que sirve para distinguir, discernir o discriminar entre el bien y el mal, y es un sistema integrado de alerta. Amén. Es decir que Dios nos puso adentro un sistema a todos los hombres para que nosotros podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, esta alerta que cuando uno está haciendo lo malo te dice, no, aquí la cosa no está bien. Entonces te ayuda a discriminar entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto e incorrecto. Y la palabra habla de eso. Por eso es que cuando uno se autoengaña tiene que bypassear o saltarse este conducto para instalar una mentira. Por eso es importante entender lo que es la conciencia y cómo funciona. Y para eso el apóstol Pablo nos da un pasaje donde habla de esto, donde nos va a mostrar cómo funciona para que nosotros podamos gestionarla, y nosotros podamos tener una buena conciencia, como vamos a hablar en unos minutos. Entonces, vamos a la palabra entonces. A Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Qué es lo que dice? Dice que, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. También enredada, a ver, ¿puedes explicarlo? Amén, lo releemos de nuevo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando que todos los seres humanos tenemos conciencia, y nos dice primero que la conciencia funciona asociada al corazón, y que el corazón es donde está escrita la ley. Por eso dice que la ley en sus corazones. Es decir, que todas las personas, cristianas o no, todos tenemos un sistema de principios arraigado en nuestro corazón, sean buenos o malos. Eso a veces viene de lo que te inculcan tu familia. Viene de la familia, de la cuna, claro. Claro, por eso hay gente que a lo mejor no es cristiana, pero tiene sus valores y sabe lo que es bueno, lo que es malo, que robar no es correcto, tiene su conciencia activa igual. Claro, porque todos en nuestro corazón tenemos principios, tengamos a Dios o no. De hecho, para ciertas personas robar es un principio correcto, porque en su cultura es como normal, por ejemplo. De hecho, nosotros conocemos amigos que tienen ministerios carcelarios, donde cuando Cristo llegó a sus vidas y Él los visitaba en sus casas, ellos daban gracias a Dios, lloraban para que les fuera bien en ese día, en el trabajo que iban a hacer, y su trabajo era salir a robar. Imagínate, oraban y le pedían a Dios que les bendijera en la labor, porque para ellos, como estaba tan arraigado en su corazón ese principio, para ellos era bueno, para ellos era trabajar. Entonces, por eso es que cuando uno no tiene a Dios, tiene conciencia y un indicador moral, pero esa conciencia va a funcionar de acuerdo al contenido que hay en el corazón. Por eso acá dice que su conciencia les da testimonio de acuerdo a lo que está escrito en sus corazones. Claro. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en el fondo, es un tema del corazón. Totalmente. De lo que hay dentro de tu corazón. Exacto. Si yo tengo un principio en mi corazón, este mismo, que robar es malo, entonces cuando yo pienso en robar o intente robar, mi conciencia me va a acusar. Claro. Por eso dice acá que la conciencia, de acuerdo a los principios que están en el corazón, te acusa o te defiende. Entonces lo que hace es, te acusa o te defiende, te aprueba o te desaprueba, te permite o te restringe algo, te confirma algo o te reprende, avala o amonesta, ratifica o redarguye, asiente algo o te lo refuta. Claro. Así es como funciona la conciencia. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso, esto nos lleva a que la conciencia va a estar tan limpia o tan sucia como lo esté el corazón. Increíble, ¿no? Claro. Entonces, así es como funciona la conciencia, y vemos que todos los seres humanos tienen conciencia, y vamos a ver que personas que son malas, que no tienen a Dios, por eso su conciencia no es un sensor moral y tampoco es como algo que los puede dirigir. Pero cuando nosotros llegamos a Dios, Dios hace un trabajo con nuestra conciencia para alertarnos para lo que es de Dios. Y ahí es donde nosotros como cristianos
tenemos un cambio y una transformación en nuestra conciencia. Y muchas veces nosotros oramos, intercedemos, Señor, abre las conciencias de tus hijos, porque si nuestras conciencias entran bajo el control del Espíritu Santo, y vamos a tener un sensor moral divino y no carnal y humano. Entonces, la conciencia está ligada directamente al corazón. Al corazón, sí. Por eso hay otros pasajes que hablan que Dios te limpia el corazón de mala conciencia, es decir, la conciencia está ligada al corazón. Si el corazón tiene un mal contenido, la conciencia te va a alertar de acuerdo a lo que está escrito en el corazón. Si lo del corazón es bueno, te va a alertar bien. Entonces, si lo del corazón es malo, te va a alertar mal. Por ejemplo, un niño que tiene una familia tal vez no cristiana, pero tiene principios morales correctos, esas enseñanzas van a quedar guardadas en su corazón y de acuerdo a ese corazón va a ser su conciencia, ¿no? Exacto, y por eso es que de repente uno ve que hay gente que pareciera ser más leal y tener como más principios que a veces cuando llegamos a Cristo, algunas personas. Sí, sí. Porque hay ciertas personas que traen como mejores principios. Ahora, pero ojo, que la salvación no es por buenas obras, eso es importante. Al final, toda buena obra sin Dios es una obra muerta, según la palabra, ¿no? Sin vida, sin valor, porque no fue hecha en Dios ni con Dios. Pero ¿dónde viene el cambio? Y aquí ya nos empezamos a introducir en tierra derecha, es cuando el Espíritu Santo entra a tomar el control de nuestra conciencia. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 1 y 2. Ya, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Aquí nos damos cuenta de que el apóstol Pablo en el pasaje anterior habló de las gentiles que no tenían a Dios, pero que tenían leyes y principios y su conciencia era gobernada por esos principios. Pero ahora el apóstol Pablo está diciendo que él, que no es un gentil, que él está en Cristo, que él es un hijo de Dios, un nacido de nuevo, ahora su conciencia está en manos del Espíritu Santo. Ya no depende solo del contenido del corazón, depende de la dirección del Espíritu Santo, y ese siempre fue el diseño de nuestra conciencia, que nuestra conciencia estuviese conectada con Dios para que Dios la usara para reprendernos cuando hacíamos algo malo o para permitirnos cuando estábamos haciendo su voluntad. O sea que cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo toma control de tu conciencia. Toma control. Y te empieza a hablar. Y te empieza a hablar. De hecho, la conciencia, hay otros pasajes, y vamos a tocarlos más adelante. Cuando uno recibe a Cristo, la conciencia es purificada con la sangre de Cristo. Entonces ya nuestra conciencia deja de estar corrompida. De hecho, Dios nos da un corazón nuevo, saca el corazón de piedra, nos pone un corazón de carne, hace morar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y de aquí en adelante nosotros tenemos la gran bendición que no tienen los que no son hijos de Dios, de que ahora nuestra conciencia no está dictada por los principios o antiprincipios que aprendimos. En parte sí, pero ahora nuestra conciencia tiene la habilidad de ser dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, aquí es donde viene que nosotros nos desarrollamos espiritualmente. Claro. ¿Te acuerdas que estuvimos conversando mientras hablábamos de esto? Que nosotros muchas veces sabemos las funciones del cuerpo, sabemos las funciones del alma, pero sabemos poco de nuestro espíritu humano regenerado. Sí, lo hemos hablado. Sabemos que nuestra alma está en la mente, la emoción y la voluntad. Pero el espíritu del hombre es el que renace cuando viene Cristo y el Espíritu Santo te toca, tu espíritu nace y reviven y se despiertan habilidades espirituales que a veces no cultivamos. Amén. ¿Cuáles son esas habilidades? La habilidad del espíritu. Sí, de nuestro espíritu, amén. La función del espíritu humano es la comunión, la intuición y ahí está la conciencia. Y ahí está la conciencia. La comunión es la habilidad de relacionarse con Dios. Sí. La intuición, la habilidad de escuchar y recibir revelación de Dios. Amén. Y la conciencia es la habilidad de ser dirigido y corregido por Dios. Claro, cuando nacemos espiritualmente y somos hijos de Dios, nuestro espíritu despierta y revive o se regeneran estas habilidades. Por eso es que uno puede adorar a Dios y sentir su presencia. Hasta antes de eso uno no podía tener comunión con Dios porque tenía el espíritu muerto. Uno ahora empieza a saber cosas y no sabe cómo las sabe, porque Dios te da testimonio. Y la conciencia, uno empieza, no sé, a veces pasa que antes uno podía discutir con su esposa, podía haber tenido una mala actitud con alguien y no le pasaba nada a uno. Pero en el momento en que tienes el Espíritu Santo, uno lo hace y al tiro siente, oye, no, estuve mal. Y la conciencia te empieza a acusar de que hicimos algo que contristó al Espíritu Santo. Claro. Amén. Entonces, por eso es que nosotros los hijos de Dios tenemos que procurar orar
buscar a Dios y llenarnos de la palabra, porque la palabra va a ser la que va a dictar y va a empezar a dirigir nuestra conciencia. En la medida que nosotros aprendamos más de este libro, donde está la verdad, y empezamos a ver qué es lo que Dios piensa, cómo Dios opera, qué es lo que Dios hace, y nos empieza a corregir, entonces ahora nuestra conciencia tiene que empezar a alinearse, no a lo que creíamos, a lo que pensábamos, sino conforme a este libro, que es la palabra de Dios, para que nosotros podamos ser dirigidos. Lo poderoso de la conciencia es que al tener la conciencia no necesita tener a alguien continuamente diciéndole lo que está bien o mal, porque tenemos una alerta y un sensor incorporado dentro de nosotros. Claro. Entonces el Espíritu Santo también nos muestra su desaprobación al pecado, contristándose dentro de nosotros. O sea, es lo que tú decías, pues, cuando tenemos al Espíritu Santo y hacemos algo mal, al tiro viene esa convicción de, pucha, hice algo mal, tengo que resolver esto. Y eso es porque el Espíritu Santo te comienza como a hablar a tu conciencia. Sí, sí, empieza, como decía Pablo, a dar testimonio. Uno sabe que no estuvo bien. Y creo que todos hemos vivido eso, hemos vivido, y es importante dejarse guiar por el Espíritu. De repente hay cosas que Dios nos manda a hacer, y uno sabe, pues, hablamos como la oración. Sí. A veces uno sabe que tiene que orar un día, un horario, en un momento, y no lo hace. Sí. Y uno siente eso adentro, como ese peso en la conciencia, esa como culpa, podríamos llamarlo de alguna manera. Y es el Espíritu Santo que está dando testimonio, no, hay que hacer esto, o no estuviste bien. Por eso es que necesitamos. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Amén. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a la verdad y es el que va a tomar control de nuestra conciencia y nos va a dirigir. Amén. Entonces, hay tipos de conciencia que uno encuentra en la palabra, y el apóstol Pablo hablaba mucho de la conciencia y cómo él procuraba mantenerse con la conciencia correcta. Entonces, nosotros como hijos de Dios, para no caer en engaños y en autoengaños, el Espíritu Santo siempre va a tratar de hablarnos a la conciencia, va a tratar de decirnos, hacernos sentir, esto está mal, te estás yendo en una mala idea, te estás cayendo en un error, esto que estás pensando no es correcto, y uno siente eso adentro. Pero uno tiene que ser obediente y tiene que ser sensible a la voz de Dios para no caer en estos engaños. Entonces, vemos en la Escritura lo que es una buena conciencia, y vamos a lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 7. Dice que pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. A ver, espérame. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén, amén. A ver, están diciendo ahí que vamos más lento con los versículos. Bueno, el anterior era el Juan, capítulo 16, versículo 13, el Evangelio de Juan, capítulo 16, de Juan, capítulo 16, versículo 13, y el que está leyendo recién es el Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 7. Ahí está. Miren lo que dice Primera de Timoteo, es lo que acaba de leer la pastora. Lo que está diciendo el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que para que nazca el amor y uno sirva bien al Señor, tiene que estar el corazón limpio y hay que tener una buena conciencia y una fe no fingida. Y que cuando uno se aparta de una buena conciencia, se desvía y uno cae en vana palabrería, es decir, cae en religiosidad, que puede saber mucho la palabra, está lleno de palabras, pero si no tiene una buena conciencia no sirve de nada. Eso es lo que está diciendo. Y una buena conciencia es una conciencia que está funcionando bien. Una conciencia buena significa útil. Sensible. Que es una conciencia que está captando la dirección del Espíritu Santo, es una conciencia que está funcional, es una conciencia que te alerta cuando viene un peligro, que te alerta cuando uno hizo una mala acción, que te alerta cuando uno está pensando algo equivocado. Que no es culposa. Que no es culposa, eso es interesante también porque es el otro extremo.
Claro, porque por lo general las personas que son como más religiosas en algunas cosas tienen una conciencia culposa que en el fondo si no cumplieron, no sé, de orar todas las mañanas a cierta hora, ya esa conciencia lo está culpando. O si no se arrodillaron, o cualquier ritual o cosa que se pusieron como meta, si no lo cumplen, la conciencia empieza como a culpar, a culpar. Y eso en verdad no es una buena conciencia. No, no es una buena conciencia. De hecho, también lo hablamos que la culpabilidad es también el otro, es cuando el enemigo se aprovecha de nuestra conciencia para hacernos sentir mal y apartarnos de Dios al final. Porque cuando uno tiene una conciencia culpable, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Arrepentirse ante Dios. Pero una vez que uno se arrepiente, uno tiene que confiar y creer en la palabra. O sea, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Es como lo que le pasó ay, se me olvidó, el que traicionó a Jesucristo, a Judas. Judas. En el fondo él también, su conciencia lo culpó y no hubo arrepentimiento, sino que él se murió, se mató. Sí, se llenó de remordimiento y no de arrepentimiento. Pero su conciencia así lo atacaba, lo redarguía. Sí, bueno, tuvo un proceso ahí interno. Pero es una mala conciencia, no fue una buena conciencia. No fue una buena conciencia y él, lo más probable es que, porque él fue a devolver el dinero y se sintió culpable y todo lo demás, pero no se arrepintió porque fue y se ahorcó, hubo un fruto de muerte. Y ahí gestionó mal todo lo que está viviendo y quizás tenía otras motivaciones, no lo sabemos. Entonces, claro, cuando uno se siente culpable, lo primero que se corta es la comunión y la intimidad con Dios. De hecho, la Escritura dice que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos con un corazón sincero y dice, y limpiados los corazones de mala conciencia, que en el original es conciencia culposa, y así entremos en el lugar santísimo, eso está en hebreo. Quiere decir que cuando uno está con culpa y no ha aceptado, no se ha arrepentido o no ha recibido el perdón de Dios para liberarse de la culpabilidad, no puede entrar en la intimidad, no puede, porque te sientes sucio, te sientes culpable. Se corta el tiro el fluir de Dios, se corta el tiro tu relación con Dios. Es verdad. Es un tema ese. Pero por eso ahí están los dos polos. Pero una buena conciencia es una que está funcionando bien. Una que es útil, que es provechosa, que está bajo el control del espíritu, que nos redarguye, que nos reprende cuando estamos cayendo en error, que cuando se predica una cosa y uno está haciendo otra, impide que uno se autoengañe y te hace sentir esa incomodidad, ¿no? No estáis bien. Sí. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos acallan esa voz y no la siguen. Y ese es el problema. ¿Cómo la callan? La callan no prestando la atención y la callan con el autoengaño, redefiniendo la verdad como hablamos la semana pasada. Ahí es donde se conecta. Y ahí se empieza a callar la voz de la conciencia. Y ahí viene la cauterización de la conciencia. Y ahí se cauteriza, que es lo que vamos a hablar y vamos a mostrar en detalle qué es lo que pasa ahí. Eso la verdad es que es bien peligroso, porque en el fondo después queda ahí como cauterizado completamente y ya el Espíritu Santo no te puede hablar. Y tú sigues viviendo una vida creyendo que estás bien, pero en el fondo estás completamente desconectado. Exacto, y ya inhabilitamos el sistema de alerta, porque ya la voz de la conciencia la callamos y la cauterizamos. Entonces ya no tenemos, Dios no tiene cómo alertarnos, porque en el fondo destruimos su mecanismo de alerta. Interesante, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que cuando uno se aparta de la buena conciencia y de otras cosas, es cuando se desvía de la verdad. Dice algo parecido, y esto está en 1 Timoteo, ahí para los que anotan, 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20. 1 Timoteo 1, 18 al 20. ¿Y qué dice ahí, pastor? Acá, mamá. Dice que este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Eso, o sea, le está encargando que él pelee lo que Dios le profetizó, que él con eso pelee con las profecías que Dios le dio. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar
Guau, guau, guau. A ver, explica ese Mira, versículo. qué interesante, dice algo parecido, le está hablando a Timoteo, su hijo, y le encarga, le está dando ciertas instrucciones, que pelee con las profecías, y le dice, mira, mantén la fe, pero también mantén la buena conciencia. Porque algunos se apartaron de la fe y de la buena conciencia y naufragaron en cuanto a la fe por apartarse de ser guiados por una buena conciencia y al final terminaron siendo entregados a Satanás porque ya terminaron blasfemando. O sea, hablando contra el Evangelio, y todo porque se desconectaron o en algún minuto la conciencia los redarguyó, pero no quisieron obedecerla. El Señor usó las conciencias para decir, no, estáis mal, lo que esta palabra de corrección que se está dando es de Dios. Y no, la conciencia, no siguieron la buena conciencia, no quisieron hacerle caso a la reprensión del Espíritu, cerraron sus oídos a Dios y terminaron naufragando y terminaron apartados y terminaron entregados a Satanás. O sea, en el fondo, atornillados en contra del apóstol Pablo por desviarse de una buena conciencia. O sea, es importante tener la conciencia funcionando bien. Pero eso pasa en el fondo cuando ya alguien es muy rebelde y porque Dios no te va a la primera a desechar. O Por sea, supuesto que tiene no. que haber pasado hartas cosas como para no hacer caso, para que se endureciera tu conciencia y ya no quisieron deliberadamente obedecer. Y ahí Dios ya te suelta. Sí, ¿te acuerdas que tiempo atrás enseñaba al apóstol que Dios no llega y hace algo así? Dios primero nos instruye por la palabra y nos enseña la palabra, nos instruye, después nos da un tiempo para que la vayamos aplicando. Cuando pasa el tiempo y no la hacemos, nos volvemos desobedientes, llega un momento en que va a enviar un mensajero profético. Un mensajero profético no necesariamente un profeta, pero a veces lo hace y te dice las cosas y te confronta. Pero un mensajero profético puede ser un papá, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser el pastor, un líder o alguien que te dice las cosas y te reprende y llama fuerte y uno sigue sin escuchar, y así ahí ya llegas a un punto en que ya te terminas apartando de la Pero eso puede ser como en un pecado específico, por ejemplo, alguien que no quiere soltar algo, un pecado literal. Sí. Y bueno, está primero callado, después el Señor te manda profeta, primero te habla por la palabra, los domingos, todo, después te manda un profeta y sigues con la misma, con la tuya, justificando. Y después te quebranta. Y si con el quebranto ya no aprende, por lo general ya las personas terminan... Y ahí es porque su conciencia está... Sí, porque se resisten a la verdad, porque ya ahí entraron en la obstinación, lo que hablábamos la semana pasada, probablemente hay un espíritu de hechicería, la conciencia está totalmente adormecida, acallada, y vamos a ver lo que es la cauterización de la conciencia. Eso es importante saber cómo una persona puede llegar a ese nivel. Claro, es un proceso. Cuando la persona ya se obstina en una idea, ya entra un velo de autoengaño, un velo de obstinación, y en ese proceso ya queda totalmente inhabilitada la conciencia, ya no... Como dice la profeta, la obstinación es también causal de la cauterización totalmente. De la conciencia. Claro, está obstinado en lo que está haciendo. Y lo justifica, y ahí se habla lo que hablamos del autoengaño, que empieza a justificar cosas que no son justificables. Sí. ¿Sabes qué he observado con el tiempo? Que todos nosotros tenemos debilidades y tenemos áreas que tenemos que ordenar a Dios todo nos está tratando y cuando uno va a pasar a cierta etapa en la vida, Dios nos examina el corazón y dice, ya, acá hay algo que tengo que corregir y te va llevando a presiones, a situaciones para sacarlo a la luz y ahí te empieza a confrontar. Algunos aguantan el proceso y entienden que Dios lo está llevando a obedecer, a cambiar en un área, y otros se resisten. Y generalmente cuando te resistes al proceso, Dios, a veces ya termina la temporada y Dios dice, ya le voy a dar otra oportunidad, vamos a otro ciclo, pero algunos llevan tantos ciclos que llega un momento en que ya terminan entenebrecidos, terminan mal, porque se resisten, se abre la puerta al diablo. Se abre la puerta a un espíritu de hechicería que te hechiza el tema y no te das cuenta. No, te obstinas, estás hechizado y ahí ya el engaño se instala y claro. A veces esos son cuando las personas se enamoran de alguien que no es correcto. Estás como hechizado y no logras ver tal vez qué es lo correcto o incorrecto. Claro. Y ahí cuando queremos cambiar la palabra, como cuando dice no, una en yugo es igual,
Ahí, pero pastor, pero y ahí empiezan los... O justifica el amor, que estoy enamorado, no sé. Sí. Pero bueno, cada decisión tiene consecuencias, pues, al final. Es así. Y uno jamás va a poder evitar las consecuencias de las decisiones, porque todo lo que se siembra, se cosecha. ¿Y ahora? Mira, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, vemos que la 2 Timoteo 1:3 vemos a Pablo hablar la importancia de mantener, ¿cómo se llama?, la conciencia limpia. El apóstol Pablo, él revela en varios pasajes, a ver si podemos ver algunos, donde él decía que él procuraba y trabajaba y se entrenaba y procuraba, o sea, trabajaba esto de la conciencia. Él buscaba ser sensible al Espíritu Santo y mantener la conciencia buena y limpia para que siempre el Espíritu Santo lo pudiese corregir. Y aquí lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Sí, desde sus mayores, de la gente mayor que está sobre él, sí. Con limpia, o sea, katsaros, limpia, inocente conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, con limpia conciencia. Con limpia conciencia, es decir, que él mira, da gracias a Dios, que él siempre ha mantenido su conciencia limpia, es decir, que él no la ha callado, no la ha cauterizado, no le ha hecho el quite cada vez que lo ha confrontado a la conciencia, guiada por el Espíritu, mostrando algo que está mal. Lo que él está diciendo es, lo resuelto, o me arrepiento, o me entrego en las manos de Dios, pero no dejo que mi conciencia se cauterice, se ensucie. ¿Cómo se puede mantener una limpia conciencia, o se puede tener una limpia conciencia? Una limpia conciencia se tiene purificando el corazón, porque recordemos que hay que mantener el corazón limpio. Eso es, ¿cómo se limpia el corazón? Con la palabra. Con la palabra y la oración, para estar delante del espejo del Espíritu Santo, para que la verdad te ilumine. Pero la palabra, la corrección, la palabra nos va mostrando todas las áreas que están sucias, y uno la está delante de Dios y la empieza a limpiar. Y cuando tu conciencia o el Espíritu Santo te reprende a través de la conciencia, tú vas delante de Dios y te arrepientes. Y le pides su gracia para volverlo a hacer. Pero cuando ya pasa el tiempo y no cambia, y dejas de luchar y no sé, porque a veces hay debilidades de quizás tenés que ayunar para vencerlas, pero cuando ya te entregas como dejas de luchar y empiezas a justificarlo, ahí empieza a entrar el engaño, y se empieza a entrar la obstinación, la propia idea, las mentiras, las protecciones, lo que hablábamos. Cuando justifica, en el fondo empieza ahí el tema. Y ahí se empieza a callar la conciencia, cuando en el fondo empezamos a negar la verdad y ya no la queremos aceptar. Y eso es lo que pasa, por eso es que hay que dejarse. La conciencia nos da testimonio de nuestras motivaciones. De nuestras motivaciones, mira. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12. ¿Querías leer el anterior? Sí, esa nos faltó. Ya. En Hechos 24:16 dice, y por esto... Hechos 24, dice, para los que anotan, que a veces lo pasamos rápido. Hechos 24:16. Ya, vamos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. ¿Tú habías buscado lo que es ofensa? No es escandalón. No, es aproscopos, que es sin tacha, sin falta, irreprensible. Entonces, eso significa. Entonces aquí el apóstol Pablo estaba buscando siempre tener una conciencia sin falta, sin tacha, irreprensible, o sea, ante Dios y ante los hombres también. Sí, que su conciencia no lo reprendiera. Eso es lo que buscaba. Y para eso se entrenaba, eso es lo que está diciendo. Procuro para tener una conciencia limpia. Acá dice, purificando el corazón, ya. Y la profeta dice, se duerme tranquilo cuando la conciencia está limpia. Y eso es el consejo del Espíritu Santo que nos guía, y su palabra que nos confronta y nos limpia. Amén. La persona se enfría y no se da cuenta, dice el apóstol, cuando se obstina en el fondo, ¿no? Amén. Por eso es que y leímos al principio que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y nos guía a la verdad. Y el Señor Jesús dijo una vez, ahora me recuerdo, el que quiere conocer la verdad sabrá si mis palabras son verdad o no. Es decir, que si yo tengo una duda de algo y voy a los pies del Señor y me arrodillo, una forma figurativa, y me entrego y de verdad me doblego, me quebranto y le digo, Señor, estoy dispuesto a aceptar que estoy equivocado.
Aquí estoy, abro mi corazón. Si hay orgullo, Señor, aquí estoy, escudriñame, pero quiero saber la verdad, ¿estoy mal? El Espíritu Santo te da testimonio. Sí. Entonces, cuando uno no acepta la verdad es porque no la quiere. Es porque la está negando, porque se está cegando a lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. No quiere aceptar el cambio, no quiere aceptar la confrontación del Espíritu. Tremendo, ¿no? Tremendo. Amén. Entonces eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en Hechos 24:16, que él se entrenaba, procuro es asqueo, entrenar, para mantener una conciencia sin tacha, sin falta e irreprensible ante Dios y ante el hombre. Tremendo, ¿no? Y bueno, ahora vamos al pasaje que tú habías dicho, que decís, segunda de Corintios 1:12. Segunda de Corintios 1:12. Dice que, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mira como que osado lo que dice el apóstol Pablo. Esta es mi gloria, el testimonio de mi conciencia. O sea, mi conciencia me testifica y me he procurado mantenerla limpia y buena delante de Dios. Y le obedeció al Espíritu cuando me he arrepentido, he aceptado mis errores y me da testimonio que mis motivaciones han sido correctas. Mira lo que está diciendo. Sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con nosotros. Hay gente que cree que lo puede decir, pero está autoengañado, como que dice, no, yo tengo la conciencia limpia, pero quizás la tiene cauterizada y engañada. Claro. De hecho, el apóstol Pablo, aún diciendo esto, aún así, él le daba el beneficio a la duda. Aunque mi conciencia no me arrepiente nada, aún así, él no se consideraba que no había tacha en él. Aún así se entregaba a las manos de Dios y decía, Dios está por sobre mi conciencia, y aunque mi conciencia no me reprenda, aún así no me considero que esté justificado. Y eso lo vemos en 1 Corintios 4, 3, 5. Eso, 4, 3 y 5. 1 Corintios capítulo 4, versículos 3 a 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Sí. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, que heavy eso. Sí. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mira. Sí, él está diciendo que él no tiene mala conciencia, la ha mantenido limpia, pero aún así ni él se juzga a sí mismo, sino que aún así se entrega. O sea, que se da el beneficio de la duda de poder estar equivocado aún así. Imagínate, la humildad de decir, si me corrigen, yo voy a aceptar. Mira. No, y además que él dice que el Señor es el que va a juzgar. O sea, no juzguemos nosotros antes de tiempo. Sí. Que en el fondo Dios es el que juzga, el que ve el corazón y las intenciones. Porque por lo general las personas quieren como hacer justicia de situaciones, pero al final es Dios el que ve, más allá de lo que nosotros vemos. Sí, aquí está haciendo una alusión al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el tribunal que una vez enseñó el apóstol, el Bemá, donde es un tribunal que es solo para cristianos y donde Dios nos va a donde Dios nos va a juzgar nuestras obras y va a juzgar si las hicimos con las motivaciones correctas. Entonces no las juzguemos nosotros porque las va a juzgar el Señor. Amén. Amén. Muchos no se han preguntado de verdad delante de Dios si están en la verdad. Se mantienen viviendo en una vida de continuo arrepentimiento pronto. Amén. ¿Qué significa eso? Significa que si es que nosotros no estamos delante de Dios con continuo arrepentimiento como estilo de vida y abierto a ser siempre escudriñado por Dios, entonces vamos a poder mantener una buena conciencia. O si no, nos vamos a ir cauterizando y apartando de Dios. O sea que la clave en el fondo es tener una comunión íntima con Dios, con la palabra que es la que te va a ir guiando. Exacto. Y así tú vas a mantener una buena conciencia. Sí, y una vida de arrepentimiento continuo. Siempre que te encuentres en falta, ir delante de Dios a arrepentirte y reconocer siempre tu falta. En el fondo tener humildad de reconocer que te equivocaste. Amén. Yo creo que eso es lo que tenía el rey David. Sí. Porque él no guardaba ni se escondía sus errores, al contrario, lo escribía. Incluso para que todo el mundo lo viera, en realidad. Nos dejó un registro de su momento difícil incluso, sí. Entonces, yo creo que de eso el Señor se agrada y por eso lo consideraba tanto, porque si uno se pone a pensar la vida de David,
no era un hombre perfecto. No. Tenía también cuantos errores, como nosotros, pero aún así el Señor veía ese corazón humilde. Sí, sí. De dependencia y de reconocer sus errores. La capacidad de arrepentimiento y volver a la línea con Dios para agradar a Dios. Y eso es lo que Dios busca en el fondo, no busca personas perfectas, sino que reconozcan que necesitan de Dios y que sean humildes y se arrepientan día a día. Amén. Amén. Así que bueno, de esa manera vamos a impedir que tengamos una conciencia cauterizada. Veamos lo que es la conciencia cauterizada, ¿les parece o no? ¿Cuántos dicen amén ahí? Mire lo que es la conciencia cauterizada en la palabra. El apóstol Pablo también habla de esto, tenía esta revelación del tema, y esto lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Ya, es la conciencia cauterizada. Cauterizada, sí, sí. Esto está bueno porque hay que tener cuidado. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Wow. Mira, muchos van a apostatar, que significa darle la espalda a la verdadera fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, ¿qué hizo que personas o maestros, como se llama, estuvieran entregando doctrinas de demonios conforme a espíritus engañadores? Que estas personas tenían cauterizada la conciencia. Y cauterizada, aquí en esta palabra, la palabra griega cauterizo o cauteriazo, significa dejar algo insensible. Es como agarrar un fierro quemado y quemarte la piel y después te tocas la piel y ya no sientes nada. En el fondo, tener una conciencia insensible, que no hay quien te reprenda. O sea, imagínate de hasta hacer aberraciones, por ejemplo, de, no sé, robar, matar. El rey David, en un minuto también se le cauterizó la conciencia. Cuando él peca y adultera con Betsabé, y al final, ¿cómo se llama? Para tapar su pecado, en vez de arrepentirse, se quiso justificar, maquinó, entonces empezó a entrar en la tiniebla y la conciencia se le cauteriza para mandar a matar al hombre. Y después cuando Dios lo confronta, se arrepiente. Bueno, él dice, crea en mí un espíritu noble y un corazón nuevo, porque se dio cuenta que su corazón se había entenebrecido y se había cauterizado la conciencia. Entonces, cuando se cauteriza, por eso es que hay que atender a Dios. El apóstol lo dijo el otro día, que cuando desobedece por primera vez Saúl, y uno dice, pero hizo casi todo lo que Dios dijo, sí, pero como no se paró a tiempo, después terminó matando no sé cuántos decenas de sacerdotes con su familia. Claro, ese ya estaba cauterizado. Porque te va entenebreciendo, es un proceso paulatino de cómo la conciencia se va entenebreciendo y entenebreciendo. Es como ese chocolate que decía el apóstol, me acuerdo, que es como la tentación en el fondo. Sí. Va de a poquito. Sí, esa historia es mía. Sí, la parábola del chocolate, la de la tienda. Eso, de la tienda, primero pasáis, ¿cómo era? Sí, de la persona que simbolicemos que este chocolate es el pecado y queda en tal tienda. Y yo voy por una ruta al trabajo todos los días y un día me desvío la ruta y paso por fuera de la tienda, pero no hago nada. Claro. Al siguiente día vuelvo a desviarme, pero me paro y entro a la tienda. Al tercer día voy a la góndola del chocolate, al cuarto día toco el chocolate, al quinto día abro el chocolate y al sexto día me como el chocolate. Claro. ¿Qué significa consumar o llevar a cabo el pecado? Y ahí viene la pregunta. ¿Cuándo sucumbí ante el pecado? ¿Cuándo se desvía? El primer día que me desvié. Claro. Porque salí de mi zona de control y empecé a ser seducido. Claro, poco a poco. Claro. El proceso de cautelización de la conciencia es como el marido que cae en adulterio. Quizás al principio no se acostó con otra mujer, sino que empezó a mandarse mensajitos con otra mujer. Y empezó a mandarse mensajitos y la conciencia le avisó, le dijo, no, epa. Y sintió eso dentro, pero no le hizo caso, lo cayó justificando. No, pero no estoy haciendo nada malo. Y ahí corrió la barrera el temor de Dios, porque eso es lo que pasa. A la siguiente pasa el tiempo y ya se empieza a juntar con ella y la conciencia lo acusa y se siente mal, pero la sigue callando y la sigue cauterizando y dice, sí, pero no solo me estoy juntando, no le he dado ni un beso. Al tiempo le da un beso y dice, no, estoy mal, pero no me ha costado. Y al final ya sabemos lo que pasa al final.
Entonces, vamos corriendo los límites de la santidad, vamos corriendo los límites a través de ir apagando y cauterizando y adormeciendo nuestra conciencia. Y esto lo podemos llevar a muchas cosas. Pero ahí también está ese ejemplo del autoengaño, porque puede que esa persona se justifique diciendo, no, pero yo no estaba bien con mi pareja. Claro. No sé, cualquier otra cosa para callar esa conciencia. Claro. Que no me respetaban en la casa o me enamoré. Claro, y no lo puedo evitar, no sé, miles de excusas que las personas pueden en el fondo presentar, pero en el fondo es autoengaño y está ahí cauterizando la conciencia porque vas corriendo los límites. Ahí vamos dando cuenta que a través del autoengaño se va callando la conciencia y se va cauterizando. Por eso van de la mano. Entonces, como dice el apóstol, la conciencia se cierra. Se cierra. Esto nosotros lo conversamos y esto también el enemigo lo está haciendo a nivel de sociedad. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la ventana de Overton? Eso es súper heavy. Yo no sé si se han dado cuenta de cómo de a poquito te están como metiendo una idea. Sí. Hasta que después ya uno lo encuentra normal. Como eso explica lo que es la ventana. Es como las parejas del mismo sexo. Para ir instalando eso, empezaron a hacer todo un programa, empezaron a mostrar fotos de gente besándose, para empezar a normalizar. Y cuando se empieza a normalizar, lo que se hace es empezar a cauterizar a nivel de sociedad la conciencia. Claro. Para que lo que antes era una aberración, después algo normal. Y bueno, la ventana de Overton es de un político lobista que desarrolló toda una metodología para legalizar algo que era impensado. Sí. Y él iba adormeciendo la conciencia colectiva de una sociedad a través de varias etapas. Primera etapa es, como se llama, algo que es impensado, instalarlo. Antes era impensado el matrimonio igualitario, por ejemplo. Claro. Pero si lo pensamos, cualquier aberración, y cómo lo vuelven como de impensado radical, es instalando la idea. Con grupos minoritarios que empiezan a gritar que no, que tenemos derecho. Y al principio no pasa nada, pero la gente dice, bueno, estos son radicales, estas son ideas muy fuertes, pero ya lo pusieron en palestra. Después, la siguiente etapa es devolverlo de que algo, oye, muy extremo, algo aceptable. En el fondo, ya me es indiferente. Después de aceptable, lo pasan a hacer algo sensato, como, oye, algo bueno, empiezan a justificar con estudios científicos, y aquí viene la pseudociencia. Sí. Y después de ser algo justificado, sensato, lo pasan a hacer algo popular. Y ahí es donde viene el marketing, le dan duro. La televisión, las pancartas, en los metros, las fotos. Y en este punto el que no piensa, el que no lo acepta, es retrógrado, es tonto, es como de mente cerrada. En el fondo ya te empiezan a excluir por no aceptar esta idea. Claro. Y ya después se legaliza. Ya es políticamente correcto. Y esto pasa lo mismo con el temor de Dios en nuestras vidas. El temor de Dios, Proverbios 8:13 creo que está, es la única definición del temor de Dios que yo he encontrado en la Biblia. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es decir, que el pecado, tú aborreces el pecado. Entonces, ¿cómo el diablo te va corriendo? Antes tú, no sé, aborrecías el pecado, ahora discrepas nomás del pecado. Claro. Sí, es incorrecto. Es que pasa eso cuando uno ve las teleseries de ahora, pues. Al principio como que ya tú veías dos hombres, dos mujeres y como que no, ni siquiera lo podías. Pero ahora como que te lo han mostrado tanto que ya en el fondo, bueno, ya es cosa de ellos. Como se insensibiliza la conciencia de tanto ver algo. A mí igual me toca todavía, pero hay gente que después dice, no, pero ya, sí, normal la cuestión. Ya filo, sí se aman. Y ahí empieza el punto de lo sensato. Pero es como demasiado evidente cómo te están metiendo una idea. Sí. Para que después, y de hecho en Estados Unidos yo he escuchado que están también con esta ventana de Overton metiendo el tema del canibalismo. Sí. De hecho hay restaurantes que ofrecen carne humana. Sí. Y en el fondo, para alguien que lo escuche, es como wow. Una aberración. Pero de a poquito te están metiendo la idea. Entonces lo venden como algo exótico. Sí, empiezan a redefinir los conceptos. Es terrible el tema, pero es así, pues. Lo que yo te decía de lo mismo era el temor de Dios, es aborrecer el mal. Y cómo el diablo te va apartando el temor de Dios, que dejes de aborrecer el mal, después empieces solamente a discrepar. Sí, es pecado, pero... Claro, es cosa de ellos.
Como que en el fondo claro, te separáis del tema. Y después es como, es pecado, pero en realidad me da lo mismo, indiferente. Claro. Después de indiferente lo empiezas a tolerar y después lo empiezas a practicar. Lo acepta. Porque es un proceso. Lot, el sobrino de Abraham, él vivía lejos de Sodoma. Y empezó a cambiar su tienda y a ponerla más cerca y más cerca hasta que terminó viviendo adentro de Sodoma y Gomorra. Así es como vamos tolerando el pecado. Y así es como nuestra conciencia se va de a poco cauterizando, adormeciendo y se va cerrando. Y lo que antes nos provocaba, ¿no? Esto rechazo, esto no es de Dios, y nos mantenía así, con ese temor santo, y nos tenía radicales por la verdad. Ahora estamos fríos, estamos tibios. Por eso la palabra dice que en los últimos tiempos lo malo lo llamarán bueno y lo bueno lo llamarán malo. Eso, a través de un proceso, pues si no, esto no es de la noche a la mañana. Y eso es evidente, es como que esa palabra se está cumpliendo ahora, porque tú veís cómo de hecho yo estoy ahora en la universidad, y muchos temas que en mi época eran pero terribles, ahora los cabros es como no, normal. De hecho ya ni creen en Dios muchos de mis compañeros jóvenes, 20 años. Entonces como que ya es como raro que alguien crea en Dios, o es como raro, no sé, pues casarse, como que las cosas buenas de nuestra época. Ahora es malo, es como raro. Entonces como que se está viendo esa palabra ahora. Sí. Hay una deconstrucción de valores, como hablamos. Sí, demasiado. Amén. Hay otro pasaje que habla, el que vimos hablaba de la cauterización, y hay otro que habla del proceso de cómo se van haciendo callos en la conciencia. ¿Lo quieren ver? Sí, mira, aquí están comentando. La Onela dice que también estaba viendo una serie y al tiro, claro, pusieron un tema homosexual y ya... Y es como que pareciera que ser obligación, como que tienen que ver ahora personajes. Sí, yo creo como que los pautean, o sea, tiene que ponerme una pareja para que... Claro. Porque si no, no puede salir al aire. Sí. Sí, heavy. Porque se tiene que normalizar algo, ¿no? Bueno, es así. Hay otro pasaje que vamos a terminar con en el día de hoy, que está en Efesios capítulo 4. Espérame, perdón. El Diego dice siguiendo una agenda. Claro. Y en el fondo sí, pues está todo pauteado en la agenda. Sí. Y el apóstol dice que es obligación. Sí. Es el nuevo sistema mundial. Claro, porque para allá vamos, si tenemos que ser reales, si el tiempo está escrito y hay una agenda mundial que se va a cumplir, hay una palabra de los últimos tiempos y vamos para allá. Y nosotros no nos debemos dejar arrastrar por la corriente de este mundo para que cautericen o adormezcan nuestra conciencia, para que nos vayan sacando nuestra posición radical de la palabra. Sí. Que seamos radicales por un principio no tiene nada que ver con nuestra actitud hacia los demás, pero en nuestro corazón. Porque mientras seamos radicales en nuestro corazón respecto de los principios, lo que es bueno o malo, lo que es santo, lo impuro, lo que es pecado y lo que no, nos vamos a mantener nosotros limpios de eso. Y eso es y nosotros tenemos que estar limpios para que Dios nos use. Y por eso también nos vamos a parecer, yo creo, mucho a la iglesia primitiva, porque vamos a diferenciarnos quién están con Dios y quién no, porque va a ser tan radical el tema, o estáis con Dios o estáis en contra. Por el tiempo que se viene. Sí, porque bueno, me hace recordar que la Biblia dice que la tierra será cubierta de tinieblas, pero en las tinieblas nacerá tu luz. Claro. O sea que vamos a hacer la diferencia. Sí, por eso tenemos que estar alerta y no adormecernos, porque en el fondo la iglesia yo siento que está como adormecida en general, no nuestra, sino en general los cristianos, porque como que nos dejamos llevar por las corrientes de lo que está pasando y no estamos alerta a los tiempos que estamos viviendo. Sí. No, el diablo está adormeciendo las conciencias. Sí, las conciencias. Sí. De todas maneras, ¿para qué? Para que no estemos ahí. Porque con una conciencia llena del Espíritu y con el temor del Señor Santo activo, uno va a estar alerta y se va a apartar de lo que no es correcto. Claro. y no va a tolerarlo en tu vida. Amén. Por eso, bueno, Efesios 4, con este terminamos, Efesios 4, 18 al 19, Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19, ¿qué es lo que dice Pastora Caro? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, mira, por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, mira, justo lo que estaba hablando, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí está lo que veníamos hablando, que cuando se entenebrece el entendimiento y el corazón donde está la conciencia se endurece, y esta palabra endurecer es cuando se desarrollan callos, porque recuerda que en el corazón está la conciencia. Se empieza a endurecerse y se vuelve insensible. Dice acá que perdieron toda sensibilidad, entonces se entregaron al pecado. O sea, se pierde la sensibilidad moral al espíritu y a la moralidad, a lo correcto. Ya no escucháis la voz del Espíritu Santo que te dice, oye, no, eso es pecado, o cambia eso, o no vayas por allá. Estás tan endurecido que el Señor te habla, pero no lo escuchas. No lo escuchas. Fuiste corriendo todo hasta que ya está endurecido el corazón. A mí, digo esto, no es para la risa, pero en todo mi caminar con Dios, que son ya 24 años, en mi juventud tuve un tiempo en el bar de Faraón, estuve por las tierras babilónicas también. En un momento me perdí 2 años en el mundo cuando era mucho más joven, y en ese minuto yo tuve que callar mi conciencia para hacer lo que estaba haciendo, por la vida que estaba llevando. Entonces me tuve que endurecer y mucho, porque si es que escuchaba la voz de Dios me iba a quebrar y iba a tener que volverme, yo sabía. O sea, alguien puede volverse a Dios si se arrepiente, ¿no? Exacto. Aunque estés endurecido a full. Es que si te arrepientes, sí. El arrepentimiento. Yo me acuerdo que empecé a volver a la iglesia y me habla el apóstol ese día que vuelvo por segunda vez a la iglesia y no sentía al Señor yo. No lo estaba sintiendo, no lo sentía, estaba duro. Y le digo, me pregunta cómo está, mire, sabe que ya no siento a Dios, le decía. Y el apóstol ora por mí. Y ahí Dios me restaura el corazón, la sensibilidad, y ahí empecé a ir de vuelta. Pero si uno está con el corazón endurecido, ya se ha cauterizado su conciencia o está autoengañado, no asumamos que estamos bien. En este día, y esta es la reflexión de hoy, vayamos a los pies del Señor y digamos, Señor, si estuve equivocado, muéstramelo. No me quiero engañar. Si mi conciencia se ha ido cauterizando y hay ciertos pecados que ahora los estoy tolerando en mi vida, que quizás todavía no los estoy practicando, pero sí tolerando, restauremos un corazón de carne y tu temor santo en mi corazón. Amén. Oremos, Pastora Caro. Padre, en este día, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, y no queremos tener un corazón endurecido, encallecido, si nuestra conciencia se ha cauterizado por el pecado y por la influencia de este mundo. En este día nos arrepentimos y te pedimos perdón. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos. Y Padre, estamos totalmente abiertos a tu escrutinio. Y Padre, si estamos equivocados, Padre, aceptamos tu verdad. Dinos la verdad. Padre, si no hemos aceptado el consejo, la corrección, en este día nos abrimos a reconocer lo que pueda estar mal en nuestras vidas para que nos podamos arrepentir y para que podamos ser transformados. Como oraba el apóstol, más bien el rey David, Señor. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu noble me sustente. Amén. Crea en nosotros un nuevo corazón, un corazón limpio conforme a tu promesa. Tú dijiste, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo de carne y haré que mi espíritu more dentro. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, háblanos en sueños, habla nuestra conciencia, habla nuestros corazones, Señor, y dirige nuestros pasos cada día, para que nunca el autoengaño nos toque la puerta y para que la mentira, Señor, y el error no nos aparten de tu voluntad y de la verdadera dirección de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Esperamos que haya sido de bendición esta palabra, que quede guardada en nuestros corazones y que estemos alerta a todo lo que el Espíritu Santo nos vaya mostrando. Por pequeñas cositas que seamos obedientes a su palabra, abramos los oídos para que Él nos hable. Amén. Y podamos vivir una vida en obediencia cada día. Amén. Dígale, restaura mi sensibilidad a tu voz y a tu dirección, porque te quiero obedecer. Amén. Amén. Les bendecimos entonces. Amén. Sí, amén. Nos vemos el viernes, si Dios permite. Sí, el viernes tenemos oración a las 8. El sábado hay jóvenes. El sábado hay jóvenes a las 5, no se lo pierdan, hay una sorpresa.
el domingo una palabra poderosa a las 10:30, amén. Que Dios les bendiga mucho. Saludos a nuestros pastores, a nuestros padres, a toda la iglesia, amén. Y el leoncito. Y el leoncito quiere despedirse también, ¿no? Chao. Que el Señor los bendiga. Y el Señor los bendiga. Amén, cuídense. Adiós. Chao, Chao, chao. Chao. Saludos, León, te dicen ahí.